1 de diciembre, que se conmemora una fecha importante. Sí, el Día Mundial de la respuesta al VIH-Sida. Con respecto a este punto específico, ya estamos en contacto con el abogado Francisco Benítez del Centro de Consejerías y Denuncias de VIH-Sida y Derechos Humanos. ¿Cómo le va, abogado? Buen día. Buen día Alexis, buen día Sol y a toda tu audiencia. Abogado, un tiempo hasta parte inclusive la forma en que comunicamos con respecto al VIH y al SIDA ha cambiado. O sea, hay que tener en cuenta muchísimos aspectos en cuanto a la expresión oral. Por supuesto, hacemos un hincapié en apariencia, pareciera no ser importante, pero hay que tener en cuenta que el lenguaje construye realidades. Sí. Y hay ciertos lenguajes que de acá a cierto tiempo lo que hacen es reafirmar ciertas situaciones que ya transcurridos ciertos años ya debieran no existir dentro de la sociedad, porque muchas veces usamos, por ejemplo, la palabra sidoso como una herramienta de violencia contra otra persona para denigrarlo, por entender que en aquellos tiempos, en los principios de la pandemia, el VIH, el vivir con SIDA o con VIH, como se decía, era una situación básicamente de muerte para las personas. Sin embargo, pasado tantos años, hoy día las personas que se transmiten con VIH ya no pueden hablar de sinónimo de muerte, sino que todo está supeditado a que esa persona tenga acceso al sistema de salud, pueda seguir su tratamiento y como consecuencia de su tratamiento y la adherencia, esa persona puede tener una vida, digamos, entre comillas, normal como cualquier persona y ejercer cualquier profesión que ella decida ejercer. Abogado, con respecto a esto último, ejercer la profesión que desee ejercer sin sufrir la discriminación dentro de su espacio laboral. En ese sentido, ¿han recibido cuántas denuncias este año de casos de discriminación? Bueno, lo primero que quiero insistir es que una persona que vive con VIH no deja de ser persona por esa condición de salud. Igual que otra persona que vive que es diabética o que vive con cáncer, no deja de ser persona por esa condición de salud. Eso es importante. Desde esa perspectiva, el negarle a una persona el acceso al trabajo, a la educación, o discriminarlo, lo que hace uno es reducirlo a una situación de objeto, porque lo considera como no persona al ejercer violencia contra él. En este periodo de confinamiento nosotros hemos registrado 152 denuncias de variedad de tipos diferentes. Es decir, hablo del periodo de entre enero hasta octubre el registro. De esta cantidad de denuncias que registramos, 76 denuncias tienen que ver con situaciones de discriminación por estado serológico. Es decir, que las situaciones que estas personas denuncian haber sufrido están motivadas en el fondo por el conocimiento de su estado serológico. Y un dato importante de esta estadística es que de estos 76 registros, 10 son o corresponden a situaciones de discriminación por estado serológico presunto. ¿Qué es lo que quiero decir con estado serológico presunto? Así lo define la ley. Cuando alguien discrimina, o una institución pública o privada, una persona discrimina a otra persona por creer que vive con VIH, no porque viva con VIH. Abogado, entonces también esto es un termómetro social muy importante para nosotros, los registros. En ese punto en específico, recuerdo que anteriormente afloraban denuncias de empresas que solicitaban un análisis de sangre a fin de determinar si esa persona estaba en una condición serológica. Esta práctica, Alexis, no dejó de existir por el confinamiento. Es decir, hemos registrado también que esa práctica sigue vigente en diferentes empresas privadas donde en el proceso de admisión, de aceptación o inclusive dentro del proceso, ustedes recordarán, es obligatorio el análisis anual que las empresas deben hacer a sus empleados como una condición legal, donde se siguen haciendo dentro de ese contexto y se exige el test de VIH. Esa práctica sigue vigente en Paraguay y como consecuencia de esa práctica, y podemos decirlo así, por una convivencia con los laboratorios o una omisión por parte de los laboratorios en su función, estos datos, el estado serológico de las personas, son remitidas a la sección de
recursos humanos y como consecuencia de esos datos, finalmente las personas terminan, en muchos de los casos, siendo despedidas del sistema laboral. O sea, la práctica viene encubierta en el análisis anual muchas veces. Claro, se piden como una exigencia, en muchos casos por desconocimiento de la ley, en muchos de los casos porque las empresas o algunas empresas no quieren dentro de su grupo laboral a personas que vivan con VIH. En ese sentido, entonces, ¿qué se puede hacer, abogado, al respecto? En ese sentido, abogado, ¿qué se puede hacer al respecto con respecto a este tipo de casos, de esta obligación del empleador prácticamente, esta manera de obligar del empleador al empleado a hacerse esta prueba y estar de alguna manera el trabajador expuesto a que lo expulsen por eso, a que lo echen por eso? Bueno, por supuesto, aquí nosotros tenemos este año un lema que es el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Es importante que el Estado asuma la parte de su responsabilidad como garante de los derechos de las personas que vivimos bajo su jurisdicción. Si el Estado no asume esta responsabilidad, se torna un poco inviable la posibilidad de eliminar la pandemia del VIH. ¿Por qué digo de que se torna un poco inviable? Porque no es posible que las comunidades afectadas puedan cargar, ni nadie va a poder solo, ni ninguna organización va a poder eliminar la pandemia si no trabajamos todos juntos. El Estado es garante de nuestros derechos y como consecuencia tiene la obligación. Y cuando hablamos de estos espacios en el ámbito del trabajo, deben insistir con los controles dentro de las empresas si las empresas cumplen con estos derechos. Porque el Ministerio del Trabajo tiene facultades para realizar inspecciones en las empresas y no solamente hacer una revisión estructural del lugar donde se trabaja, sino también del cumplimiento de ciertos derechos, y también tienen la posibilidad de hablar con los empleados para pedirles información y garantizarles confidencialidad sobre la información que ellos dan como medios de prevención, digamos, de la afectación de los derechos. Por otro lado, también si hablamos en las instituciones públicas como el Ministerio de Salud, el regente, que es regente y tiene la facultad de regente sobre todos los servicios públicos y privados que tengan que ver o vinculados a la salud. Por ejemplo, controlar el tema de lo que son los laboratorios. Los laboratorios siguen haciendo test de VIH sin hacerle consejería previa a cualquier persona que se quiera hacer, que es una obligación legal el hacerle consejería a una persona antes de decidir si se hace o no la prueba. En segundo lugar, siguen haciendo desde VIH a todas las personas para todas las empresas en el contexto laboral. Y los laboratorios ya no deberían a esta altura permitir o realizar test de VIH en el contexto laboral, porque eso está prohibido por la ley y está sancionado. Por el otro lado, instar a la ciudadanía, a los ciudadanos a denunciar estos hechos para que las personas que violen esos derechos puedan ser sancionados, porque lo que tenemos muchas veces es la impunidad como consecuencia de la falta de denuncia. Hablo de denuncias formalizadas ante el sistema de justicia para que puedan ser reparados sus derechos estas personas, porque muchas veces ocurren los despidos solapados de estas personas alegando de rescisión de contrato unilateral o por algún otro motivo, pero en el fondo está motivado en el conocimiento del estado sociológico de estas personas. Desde el sector LGTB también existen denuncias específicas. Claro, el sector LGTB, digamos, nosotros también tenemos un registro con enfoque de género, es donde registramos personas de la población clave. Cuando hablo de población clave estamos hablando de lo que conocemos socialmente como personas gay, como personas trans, mujeres trabajadoras sexuales, usuarios de droga. También tenemos registro de que son personas que son discriminadas y automáticamente por su identidad de género, por su orientación sexual o por el trabajo, son vinculados automáticamente de que son personas que viven con VIH. Es más, te puedo dar un dato. Las mujeres trabajadoras sexuales que ejercen como profesión ese trabajo, en las estadísticas son los que menos figuran anualmente como personas que han sido transmitidas con VIH.
Sin embargo, aquellas personas de población general, es decir, población general, hablo de lo que en el estándar nosotros conocemos de mujeres, varones, que no están vinculados a esas poblaciones, son las que actualmente van, digamos, cada año en porcentajes importantes, siendo parte de las estadísticas de personas que viven con VIH en Paraguay. Entonces, el VIH no discrimina en el sentido de decir, no tiene en cuenta rango social, no tiene en cuenta situación económica, educación. El VIH, es decir, todos estamos en una situación expuestos al VIH si es que no nos cuidamos y no tenemos la información correcta que nos permita en ese momento poder evitar transmitirnos con VIH. Socialmente, tenemos la estadística del 2019, más del 98% de los nuevos infectados en el 2019 han sido a través de vía sexual. Sigue preocupando eso como estadística porque esto está vinculado a lo que es la sexualidad de las personas, del derecho de las personas de tener una educación integral en la sexualidad que venga desde edades que puedan entender, es decir, que el sistema público permita información a las personas, permita formarlos y darles herramientas que cuando tengan o llegue el momento de decidir esto que es tan importante en la vida del ser humano puedan tener la mejor herramienta y la mejor decisión. Con respecto a esto, abogado, y para ir cerrando, 2 puntos. Por un lado, hablar de la no discriminación, de hablar de que hay un tratamiento, de que hay un equipo que puede asistir y ayudar a aquellas personas. Y por otra parte, lo que mencionaba, y es muy importante, que es algo prevenible. Eduquémonos, acerquémonos, consultemos los métodos de prevención y bueno, qué importante el debate de la educación sexual, que bueno, que creo que debemos ampliarlos en otra entrevista, pero centrarnos en esto, abogado, para ir cerrando con la entrevista. Centramos en esto. La ley 3940 del 2009 establece como un eje central la educación. Si no hay educación, muy probablemente no podemos hacer prevención, porque uno de los caminos es la prevención y la prevención se logra con educación, con información que tenga una fuente científica que sea veraz, por un lado. Por el otro lado, la no discriminación, es decir, toda respuesta al VIH tiene que estar basado en el derecho, en el respeto a la dignidad del ser humano. Y hoy día, después de tantos años, nadie puede, a través del ojímetro, mirar y decir que alguien vive con VIH. Solamente si te haces la prueba, podés saber si vivís con VIH. Por eso la importancia del acceso a los servicios de salud para hacerse la prueba y que el servicio de salud sea amigable y respete los derechos y por sobre todas las cosas la confidencialidad del resultado del estado serológico de quien va a hacerse la prueba. Abogado Francisco Benítez, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vos, Alexis, a Sol también, y un saludo a toda la audiencia de ustedes.